Nimiscuicatica amo tichuca piltzintli, nimichihuatica se tlacaltzintli, nimiscuicatica no yolol papactica incoyoltic tzotzona, ayacastlic nictzilini. Te canto, no llores mi pequeño hijito, te voy a hacer una tortillita. Te canto, mi corazón se alegra. Toco los cascabeles y hago sonar las sonajas. Nimiscuicatica amo tichuca piltzintli. Nimichihuatica se tlacaltzintli. Nimiscuicatica no yolo papaltica. Incoyoltic tzotzona ayacastlenik silini. Apapachar es una palabra híbrida del náhuatl y el castellano. Proviene del vocablo patzoa, que significa ablandar, apretar, presionar y apachurrar. En el náhuatl, a veces para hacer el plural o para dar énfasis a algunas cosas, se duplica la primera sílaba, como en los siguientes ejemplos. Papazoa significa apretar fuerte. Papachoa o papazoa significa ablandar algo con los dedos. Papacho significa la presión que se hace con la mano sobre una persona. También papacho es abrazar con cariño. Papacto significa masaje. Yo papaltía, ablandar el corazón. Senca no yolalía, cerca me alegras. La Real Academia de la Lengua Española reconoce el vocablo apapachar. Es de uso corriente en el castellano de México. Tiene el significado de dar o recibir afecto, mimar, abrazar con ternura a quien necesita consuelo ante el dolor, el desamparo, la soledad o la pérdida de un ser amado. El apapacho es un abrazo tierno, abrazar con cariño, proteger, dar afecto, consentir. Son algo más que palmaditas. El llanto de un bebé se calma colocando junto a nuestro corazón y apretando suavemente. El apapacho despierta una emoción cálida de afecto. No es suficiente decir te quiero o eres importante para mí. El afecto es corporal, es piel, son manos que acarician, son ojos complacientes que aprueban, son sensaciones profundas, sentimientos agradables. Apapachar despierta una sensación de seguridad, alegría, confianza. Solo el amor produce el milagro de la vida.